conceptos y definiciones que ya la hemos visto, el tamaño del sector conductor, como el tema de el efecto corona, también definiciones. Y por tanto aquí habíamos comentado algunos aspectos relacionados con líneas. También vimos el cable de guardia, el fenómeno de descarga atmosférica, es decir, tenemos algunas definiciones y también fenómenos. También vimos el cálculo de parámetros. Y en el cálculo de parámetros vimos el tema del cálculo de la resistencia de la línea, la reactancia inductiva y la admitancia de la línea. En la resistencia de la línea tenemos la resistencia del conductor partido por el número de conductores. Habíamos comentado que en los conceptos habíamos visto que la línea podía tener un conductor, dos conductores, tres, hasta cuatro por fase. Y por tanto, como son en paralelo, yo tomo la resistencia del conductor y la divido por el número de conductores. En la reactancia inductiva, dijimos que esto era K, una constante K1, Ln de dmg, partido por Rmg, donde la distancia dmg, recuerden, la distancia media geométrica, y el Rmg es el radio medio geométrico. Y por tanto, yo tengo la posibilidad, conociendo la topología de la línea y las características del conductor, de poder calcular este factor. Y por tanto, y también teníamos la constante K2 dividido por el Ln de dmg partido por el radio externo. Y por tanto, hay expresiones numéricas que nos permiten determinar la resistencia, la reactancia inductiva y la admitancia capacitiva únicamente conociendo la topología del conductor y la ubicación dentro de la estructura. Y por tanto, aquí lo tenemos que entrar a aplicar después con los casos para que llevemos a piso estos conceptos. Ahora, después, en el tercer paso, estaba el modelamiento, modelos. Y aquí teníamos dos tipos de modelos, el aproximado y el exacto. Y en el caso del aproximado también se conoce como parámetros distribuidos y parámetros concentrados. En el caso del modelo aproximado se llama parámetros concentrados. Y en el caso del modelo exacto se llama modelo de parámetros distribuidos. Ahora, para efectos de evaluar la línea, en el modelo aproximado tenemos dos modelos. El de línea corta, y también llamado también el otro de línea media. Por tanto, si yo quiero evaluar el comportamiento de la línea empleando parámetros concentrados, tengo dos opciones, línea corta, línea media. Aquí tengo un circuito serie y aquí tengo un modelo pi o modelo T. Y en ambos casos, nosotros ¿qué hacemos para evaluar tanto el método aproximado como el método exacto? Aquí en los modelos trabajamos con los parámetros ABC. Parámetros ABC. Ahora el tema de usar estos parámetros básicamente es para bajar la carga numérica y que sea más llevadero el procedimiento numérico. Ahora, tenemos el procedimiento, por tanto, línea corta. ¿Cuándo entendemos que la línea es una línea corta? Cuando la longitud de la línea es menor a 80 kilómetros y el voltaje es menor a 154 grados. Si la línea tiene menos de 80 kilómetros y el voltaje es menor a 154, aquí ¿qué se hace? Se desprecia el efecto capacitivo. No es que no exista,
pero el impacto es bajo. Y por tanto, en ese contexto, cuando yo tengo una línea corta, tengo entonces un modelo serie. Modelo serie. ¿Qué significa esto? Básicamente que yo tengo la impedancia de la línea, ZL, aquí tengo la cabecera, o el inicio de la línea, aquí tengo la cola, o el final de la línea. Y por tanto, en este modelo, tenemos entonces el voltaje de la cabecera, el voltaje de la cola, tenemos la corriente en la cabecera, tenemos la corriente en la cola. Aquí fasores, y aquí estoy trabajando en por unidad. Y por tanto, si yo planteo el análisis de este circuito, bueno, aquí puedo plantear lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Lo que siempre aplicamos en el estudio de circuito. LSK. ¿Qué dice la ley de corriente? Todo lo que entra es igual a lo que sale. Por tanto, aquí I sub S en este circuito es igual a I sub R, y es igual a I. Ley de corriente. Ley de voltaje, LBK. Si hago malla en este circuito, me queda P sub S es igual a B sub R más Z de la línea por I. Y por tanto yo podría en este circuito plantearme con LSK y LBK. Pero la pregunta es, ¿existirá un mecanismo, un procedimiento que sea más simple, más directo, más inmediato y que no me obligue a pasar por esta ley? Sí, existe un método. Y ese método es el de los parámetros ABC. Por tanto, ¿qué me dice esta formulación? Variables de entrada, yo las relaciono con las variables de salida a través de una matriz. Ahora, si alguien me preguntara, ¿con qué matriz te gustaría trabajar? Uno dice al tiro de 2x2, que es la más fácil. Y por tanto, justamente esta matriz de 2x2, donde aquí tengo el A, aquí tengo el B, aquí tengo el C y aquí tengo el D. Y por tanto, fíjense, en ese contexto, esta es lo que se llama la formulación matricial. Formulación matricial. Esto yo lo puedo llevar a una formulación algebraica, desarrollando este producto. Y por tanto, si desarrollo, me queda P sub S igual a fila por columna, A por B sub R más B por I sub R. Y la segunda fila, I sub S, es igual a C por B sub R más T por I sub R. Y tengo las expresiones a partir de este procedimiento que yo encontraría para cualquier circuito. ¿Qué hago ahora? Observo las ecuaciones del circuito, observo las ecuaciones de los parámetros A, B, C, D y comparo. ¿Cuánto debe ser A, B, C y D para llegar a esto? Fíjense, en la primera ecuación, P sub S, aquí va 1 por B sub R. Por tanto, ¿cuánto vale el A? Para que sea igual a la ecuación de arriba, el A tiene que ser. Si comparo término a término, ¿cuánto vale el B? Z. ¿Cuánto vale el C? C por B sub R. En la ecuación de corriente, ¿aparece el B sub R? No está. Por tanto, C vale C. ¿Y cuánto vale la D? Que acompaña la I sub R acá, vale 1. Y por tanto, de acuerdo a esto, por analogía de las ecuaciones, me queda entonces que para una línea corta, menor a 80 kilómetros y con un voltaje menor a 154, las relaciones son P sub S, I sub S, variables de entrada,
es igual a 1 Z de la línea 0 por B sub S, perdón, B sub R, B sub R y sub R. Este planteamiento que está aquí es exactamente igual a la formulación del LSK y el LBK, pero es una forma complementaria. Ahora, alguien me podrá decir, ¿y a mí qué? Yo me acomodo más ahí, a mí me gusta más trabajar aquí, en las leyes básicas. Claro, si el circuito serie, genial, se puede, pero ¿qué pasa si el circuito es un poquito más complicado? Entonces ahí, aquí uno empieza a ver ahora el beneficio. Fíjense, se puede demostrar, y aquí se lo digo con todo cariño para que ustedes lo hagan, se puede demostrar que, 2 puntos, ahí dibujamos un elemento serie. ¿Qué pasa si yo tuviese un circuito así? Variables de entrada, B sub S, I sub S, variables de salida, B sub R, I sub R, y ahora en vez de tener una Z serie, tuviera una admitancia paralela. Solita. Y. Si aplico LSK y aplico LBK, me voy a encontrar que en este caso, P sub S a I sub S será igual a 1, 0, Y, 1 por P sub R y sub R. ¿Cómo llegamos aquí? Aplicando de nuevo LSK y LBK. Y tenemos entonces, fíjense, para un elemento serie, esto. Para un elemento paralelo, esto. Y ahora sí, yo puedo entonces agrupar. Aquí, notemos, por favor, notemos 2 puntos. En la ecuación, en la primera ecuación, me aparece B sub S es igual a por B sub R más B por I sub R. Esa es la expresión del voltaje que recibe la carga finalmente, porque ese es el voltaje que vamos a ver, ¿cierto?, vinculado entre B sub S y B sub R. Fíjense, si la línea opera en vacío, o con baja carga, entonces yo puedo asumir que I sub R es aproximadamente 0. Si no hay carga conectada o la carga es muy pequeña, yo puedo decir que la corriente prácticamente es dispersiva. Y por tanto, de acuerdo a esto, ¿qué me queda? Si I sub R vale 0, entonces P sub S será igual a por B sub R. Ya no está este término. Y por lo tanto, ¿qué representa el A? El A es igual a B sub S partido por B sub R cuando la corriente I sub R vale 0. El parámetro A le está indicando cómo se comporta, cómo se vinculan, cómo se relaciona el voltaje de la cabecera con el voltaje de la línea cuando la línea está operando con baja carga o en vacío. En este caso, en el caso de la línea corta, ¿cuánto valerá? En este caso, dijimos que vale 1. Por tanto, ¿quién está diciendo esto? Me dice que si esta línea de 80 kilómetros de voltaje menos de 154, si esta línea está con baja carga o está en vacío, ¿cuál va a ser el voltaje que va a recibir la carga? El voltaje de la carga. Hasta ahí todo bien, ¿sí? ¿Se entiende? Tenemos el sentido común indica eso. El sentido común me indica, desde la mirada eléctrica, que si yo no tengo carga, no hay corriente, no hay caída de tensión, y por tanto este voltaje es igual. Ahora, tenemos en consecuencia la mirada para una línea corta. Esto.
¿Qué pasa si ahora la línea es media? Línea media. ¿Puedo ver aquí? ¿Alguien se opone que yo aquí? Sí. Ya. Por favor, esto lo hicimos en la clase pasada. Aquí estoy haciendo un repaso. Vamos. Para que no digan que el profe no hace un PowerPoint, no hace nada. Las malas lenguas, ustedes saben. Ya. Listo. Entonces, fíjense. Línea media. Perdón. Sí, pero yo se lo voy a contar. Fíjense, línea media. Línea media. ¿Qué se entiende por línea media? A aquella línea de longitud, cuya longitud está comprendida entre 80 kilómetros y 240 kilómetros. Y además el voltaje de la línea está por debajo de 154 grados. Ahora, el 80 y 240, ¿de dónde sale? Esto sale de la norma americana. Pero los gringos trabajan con millas. Y por tanto, estos son 50 millas y estos son 150 millas. De ahí viene este extraño, porque para un extraño, 80 kilómetros por hora. Viene de la norma americana, 50 y 150. Y acuérdense por favor que una milla es 1,609 kilómetros. Y por tanto, yo puedo relacionar magnitudes. En el tema de línea, una de las cosas que más incordia es trabajar con unidades. Porque hay unidades del sistema MKS, pero también hay unidades del sistema inglés. Y por tanto, tenemos que movernos. De hecho, los problemas que vamos a ver, vamos a hablar de pulgadas, vamos a hablar de pie, vamos a hablar de millas, porque la información técnica en línea de transmisión frecuentemente está en esa unidad. Ahora, fíjense, línea media, ¿qué opciones hay? ¿Modelo pi o modelo T? Son las dos opciones que plantea la nomenclatura o la bibliografía respecto a modelo pi. En el modelo pi tengo la impedancia de la línea aquí tengo las variables de entrada que son P sub S I sub S y tengo las variables de salida P sub R, I sub R. ¿Qué hace el modelo pi? El modelo pi lo que está haciendo es que el efecto capacitivo de la línea lo divide en dos partes iguales. Y por tanto, se pone acá. Se pone entonces el efecto capacitivo y se divide Y medio y acá Y medio. ¿Qué me recuerda esto? Que cuando la línea es media, yo no puedo despreciar el efecto capacitivo. Hay un efecto capacitivo. Fíjense, modelo pi, modelo T. El modelo T hace algo similar. Aquí dividimos la admitancia. En el modelo T dividimos la impedancia. Y por tanto en el modelo T tengo esto. La línea, la impedancia de la línea, la divido en dos partes, ZL medio, ZL medio, y aquí tengo las variables de entrada, P sub S, I sub S, aquí tengo el P sub R, I sub R. Y el efecto capacitivo lo concentro aquí al medio. Por tanto, son dos aproximaciones distintas, pero que son complementarias. Yo puedo trabajar con el modelo pi o puedo trabajar con el modelo T. Ahora, en la práctica, cuando uno va a la bibliografía, normalmente lo que se usa es esto. Pero los dos planteamientos son iguales.
Ahora, ¿cómo resuelvo este circuito? Aquí apliquemos el SK y el LK. Aquí hay que hacer malla. Un cálculo glorioso. Y si yo le pongo dos líneas en serie, donde hay que hacer o resolver dos circuitos pi o tres circuitos pi, si le pongo tres líneas, el cálculo es maravilloso. Entonces uno dice, ¿habrá una técnica que sea más llevadera, más cercana, más directa? Entonces, claro, fíjense, resulta que este modelo está formado Los probadores. por toma. No, si yo Javier. Perdón ahí. Entonces, tenemos, fíjense, ¿qué vemos en este circuito? Que este circuito está formado por tres etapas. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Y en este otro circuito vemos lo mismo. Está formado por esta etapa 1, esta etapa 2 y esta etapa 2. Y por tanto, aquí sí me da sentido el trabajar con los parámetros ABC. Porque si yo tengo un Z serie, ¿cómo lo represento? A través de esta matriz. Si tengo un elemento paralelo, ¿cómo lo represento? A través de esta matriz. Y por tanto, de una vez, sin hacer ningún desarrollo, yo digo entonces que, fíjense, ¿cómo se relacionan las variables de entrada y salida acá? B sub S y sub S será igual. ¿Cuántos elementos están concatenados, relacionados? 1, 2, 3. Por tanto, hay 3 matrices. Y he llegado al final. El primer elemento, ¿qué cosa es? Es un elemento de admitancia paralelo. ¿Cómo se representa un elemento de admitancia paralelo? 1, 0, la admitancia y 1. Por tanto, aquí tengo 1, 0 y E medio. ¿Cómo representa un elemento Z serie? 1, ZL, 0. ¿Y cómo representa un elemento? Se repite igual. 1, 0, Y medio. Y tengo la expresión que relaciona las variables de entrada y salida. Ahora, en este caso, fíjense, en este caso, B sub S y sub S igual. ¿Qué me encuentro primero? Una Z serie. 1, ZL medio, 0, 1. ¿Qué viene después? Una admitancia paralela. 1, 0 y 1. ¿Y qué sigue después? Una Z serie de 1, ZL medio, 0, 1. Y esto por B sub R. Y por tanto los parámetros ABCD aquí sí ya me dan sentido. Porque en circuitos más complejos yo solamente debo descomponer el circuito en matrices de 2 puertos. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Primero se multiplican 2 matrices y después la resultante se multiplica por la siguiente. Y aquí, ¿cómo se multiplica? Fila por columna. Fila por columna, fila por columna, fila por columna, fila por columna. Y por tanto, si yo analizo esta matriz, la resultante, si yo analizo la resultante, aquí me queda 1 más Z por I medio, 1 más Z por I medio, B sub R, I sub R, y acá me queda,
B sub S y sub S es igual a 1 más Z y medio, 1 más Z y medio, aquí tengo el B, B1, C1, B2, C2, aquí tendrá el B1, C1. Efectivamente las matrices son distintas, pero solamente en el término B y el C. El A y el D son iguales. Aquí B sub R. Y por tanto, estos dos circuitos dan resultados distintos, pero cercanos, similares. Y por tanto, aquí lo que me interesa que ustedes perciban es que cuando yo tengo una línea media, tengo dos opciones de resolver el circuito y de evaluar el circuito. Pero lo más importante es que estas dos alternativas son complementarias. Y lo más importante, por favor, fíjense, en el caso, bueno, ¿puedo borrar esta parte? Fíjense, notemos, dos puntos. ¿Cuánto vale el A ahora? 1 más Z por I medio. En la línea corta, ¿cuánto valía el A? 1. Ahora vale 1 más Z y medio. Si uno analiza este resultado, este valor varía entre 0,8 y 0,99. Numéricamente, ese es el rango. Y por tanto, fíjense, en el peor escenario, para la peor condición, A 0,8. ¿Y cuánto vale A? B sub S partido por B sub R. Esto es igual a B sub S partido por B sub R. Por tanto, de aquí, B sub R será 1 partido por 0,8 por B sub S, es decir, 1,25. Y aquí la cosa cambia. ¿Qué nos dice la relación del voltaje entre la entrada y salida y nosotros? ¿Y qué me está diciendo esto? Que si la línea de transmisión tiene esta designación media, ya, y la línea opera con baja carga o en vacío, ¿qué aparece ahora? En el receptor, en la cola, aparece un voltaje más grande que el voltaje de la salida. ¿Esto a qué se debe? Al efecto capacitivo. La línea tiene un efecto capacitivo. Por tanto, la línea, nos guste o no, inyecta potencia reactiva por efecto del campo eléctrico. Por tanto, la línea inyecta reactivo. Si yo le pongo una carga, esa carga va a consumir esos reactivos. Pero si yo le saco la carga, esos reactivos, ¿para dónde se van? Bueno, se devuelven. Y eso origina que la tensión se vea. Acuérdense, cuando hay un exceso de reactivos en una red, la red responde levantando voltaje. Entonces, ¿a qué efecto correspondería ese cuando hay Vayamos. Ahora, tenemos entonces que cuando la línea tiene un efecto capacitivo que no es posible despreciar, lo que vemos es que aquí hay un problema. Este problema está relacionado con que si yo la línea la opero en vacío o con baja carga, voy a recibir en la cola de la línea una elevación de voltaje. Esto finalmente, lamento decirlo con todo cariño, esta es una sobretensión. Y si yo no hago nada con esta sobretensión va a quemar
lamentablemente, los equipos que estén conectados en la cola de la línea. Ahora bien, ¿por qué se produce? Por el efecto capacitivo. Por tanto, yo debo contrarrestar ese exceso de reactivo. Para contrarrestar el exceso de reactivo, ¿qué es lo que se hace entonces? Bueno, lo que hacemos, o lo que se está haciendo, y que ha dado resultados razonablemente buenos, en términos del control del problema, es que fíjense, yo tengo una línea de transmisión, aquí tengo la cabecera, aquí tengo la cola, aquí tengo distintas cargas, C1, C2, C3. Mientras haya carga conectada, operamos bien. Pero si yo voy a percibir que las cargas se van a empezar a desconectar y la tensión va a subir, entonces, ¿qué hago yo aquí? En la barra de llegada conecto un sendo reactor, uno por cada fase. De tal forma de que si la línea por alguna razón empieza a operar con baja carga, lo que yo hago entonces es cerrar. Y este reactor consume el exceso de reactivos que se produce en la línea. Porque en la línea, insisto, no nos vemos, no es este fenómeno, no nos vemos. Pero cuando ustedes vean medida de transmisión, acuérdense que siempre va a tener. Durante la línea, a lo largo de la línea, yo tengo este efecto capacitivo. No veo el condensador, pero ahí está. ¿Y por qué ese efecto? Básicamente por el campo eléctrico. Y por tanto, tenemos en consecuencia que en toda su estación relevante, Charrúa, por ejemplo, en Charrúa, a la llegada de la línea de 500 kilos, usted se va a encontrar con un reactor por fase. Un reactor finalmente trifásico. Por favor, la potencia de este reactor en Charrúa es 83 MVAR. Esta potencia es difícil de imaginarla. No son kVAR, son megavolt/reactor. Y por tanto, esto da cuenta de cuánta potencia reactiva yo debo anular o compensar. Dicho esto, aquí calmar. Dicho esto, ya un segundo, por favor, no me parto. Ya. Pues acá voy a compartir con ustedes esta foto no estoy autorizado, pero igual la muestro. Hay el tema de derecho de autor aquí que es complicado. Entonces acá tengo el segundo que cargue el lector. Entonces acá ahí.
Bueno, se ve muy bien la foto. Esta es una de las actividades que nosotros normalmente tratamos de hacer en la carrera, que es una visita a Charrúa. Y aquí está el patio de 500 kilos. Y ahí está el reactor. Un reactor, ahí están los poros, ahí están los pararrayos, esto en 500 kilos. Y este es un reactor que ustedes deben ver que está pensado única y exclusivamente para consumir el exceso de reactivos que produce el agua. Y por tanto, nosotros siempre que tengamos líneas importantes sobre los 220 kV, tenemos que evaluar este fenómeno. Este fenómeno se conoce como efecto Ferranti. Este efecto capacitivo se denomina efecto Ferranti. Y por tanto, ¿quién me recuerda el efecto Ferranti? Que debido al efecto capacitivo de una línea de transmisión, se puede presentar cuando la línea está operando con baja carga o pasivo, en la cola de la línea una sobretensión. Y por tanto, la única forma de contrarrestar esa sobretensión es consumiendo ese exceso de reactivo. ¿Y cómo lo hago yo? Instalando sendos reactores para consumir esa energía. Ahora, tenemos nuestro planteamiento relacionado con línea media. La pregunta es, ¿qué pasa si la línea es de 220 kilos? ¿O la línea es de 400 kilos o 500 kilos? ¿O la línea mide más de 240 kilómetros? Estos modelos ya no me sirven. Desafortunadamente ya estos modelos empiezan a entregar resultados bastante más distantes de los que se registrarían, ¿cierto?, a través de, por ejemplo, mediciones de campo. Y por tanto, cuando el modelo de línea corta o línea media ya no es posible plantearlo, entonces pasamos a lo que se llama el modelo exacto. Y el modelo exacto, ¿qué es lo que hace? Bueno, evalúa en una línea, por ejemplo, aquí yo saco una muestra, capturo un pedazo de línea, y en esta muestra identifico la resistencia, la reactancia inductiva y la admitancia capacitiva. Y relaciono en ese trozo de línea, que voy a llamar un trozo X, identifico la resistencia, reactancia y admitancia. Pero como es un trozo de línea, entonces aquí esta X origina que aquí tenga R por dx, X por dx e Y por dx. Es decir, aparece un análisis diferente. Por eso es que es exacto, porque establece un tratamiento ya diferencial de la línea. Ahora, el sentido común, si yo digo que X es la posición, uno debería pensar siempre que la partida es la cabecera y el final es la cola. Pero en este método, que lo desarrolló un marroquí, aquí parto con X igual 0, parte de la derecha, y en la cabecera tengo el X igual a L, o la longitud de la línea. Y por tanto, definiendo la coordenada de ubicación dentro de la línea, a través de la variable X, donde si X vale 0, estoy en la zona de la cola, y si X vale L, estoy en la zona de la cabecera, entonces se establece el planteamiento. ¿Puedo retomar? Entonces, fíjense, este método exacto establece entonces el cálculo de el voltaje en la línea en función de la posición y la corriente en la línea en función de la posición. Ya no hablo de un voltaje de inicio y término, hablo de un voltaje en cualquier punto de la línea. Ahora bien, con esto, si yo lo que puedo hacer es definir los límites. Por tanto, si yo defino y calculo el voltaje en cualquier posición de la línea, y yo puedo calcular la corriente en cualquier posición de la línea, entonces, si X es igual a 0, entonces P de X corresponde al voltaje, como X igual a 0, estamos partiendo en la cola,
será el voltaje V sub R. Si X vale 0, entonces la corriente I sub X es igual a I sub R. Si ahora yo digo X igual L, si X vale L, entonces el V sub X es igual a el voltaje de la cabecera. Si X vale L, entonces la corriente I de X será la corriente de la cabeza. Y por tanto, es verdad, este método exacto me permite evaluar el comportamiento del voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea. Pero yo me concentro principalmente en los extremos. Ahora, del análisis de la línea, y aquí yo, verdad, antes estaba aquí a aplicar con la ecuación y estaba con la ecuación diferencial y todo, pero ahora ya no tiene mucho sentido. Fíjense, aquí tengo la mirada del análisis. Y en este análisis, insisto, lo que estamos haciendo es tomar un trozo de línea. Este trozo de línea es un pedazo que tomé de la línea. Y por tanto, en este trozo de línea ya tengo, hasta avanzando solo. En este trozo de línea fíjense, tengo un trozo de impedancia, es decir, tengo un Z de X, R de X, X de X, y tengo un trozo de admitancia, Y de X. Y por tanto, lo que está haciendo este cálculo es desarrollar un procedimiento infinitesimal. Y por tanto, yo digo, bueno, si este es el voltaje, y arriba tengo la caída de tensión, aplicando el VK me queda que aquí tengo Vx más dBx. La corriente, tengo una corriente entrando al condensador y por tanto arriba tendré la corriente que entra al condensador más la corriente que está en el punto del arco, en este caso del inicio de este tramo. A partir de este planteamiento, fíjense, yo tengo, en vez de una Z a secas, ahora tengo una Z de X. En vez de hablar de una admitancia a secas, hablo de una admitancia de X. Por tanto, lo que plantea este procedimiento es eso, trabajar con un cálculo un poco más preciso, un cálculo donde yo tengo un elemento diferencial. Ahora, si aplico esto al circuito, ¿qué vemos? Si yo analizo la caída de tensión que se produce en este tramo, fíjense, la caída de tensión en este tramo será ley 2, Z por I. Y por tanto, de acuerdo a esto, el trazo tiene una caída de tensión de Bx y será igual a la Z. ¿Cuánto vale la Z? Z de X. ¿Cuál es la corriente que pasa por ahí? Será la corriente IX de entrada más la que se va por el condensador. Y me queda entonces esa presión. Desarrollo. dBx será igual a Z de X por IX más Z de X por DI de X. Si yo estoy trabajando con un cálculo diferencial, el producto de dos diferenciales yo lo puedo aproximar. Si el diferencial es pequeño, el diferencial cuadrado se puede en consecuencia asumir que es prácticamente cero, y por tanto de aquí me queda, en este desarrollo, me queda entonces que dBx, la variación de voltaje en el trozo de línea, será igual a Z por I de X de X. Este término lo desprecio. Esta de X que está multiplicando acá, pasa para acá dividiendo. Y me queda entonces dBx a dx es igual a Z por I.
Fíjense, tengo una expresión que me permite evaluar la evolución del voltaje en cualquier punto de la línea. Y por tanto, aquí tengo ya una ecuación. Después, aquí planteé la ecuación en la impedancia. También puedo plantear la ecuación en la admitancia. Y por tanto, fíjense, en la admitancia, cuando yo analizo la admitancia de la línea, tenemos, si la ley de Ohm dice igual P Z por I, también puedo aplicar lo mismo para la admitancia. Y por tanto, yo puedo decir ahora que la corriente es Y por B. Y por tanto, si analizo la corriente que está pasando por el condensador, la corriente que pasa por el condensador, dIx será la admitancia o el efecto capacitivo y dx por el voltaje aplicado, P. Lo ordeno esto y esto me queda I Bx dx. El dx está al lado derecho multiplicando, pasa para acá dividiendo. Y me queda dx a dx es igual a I por dx. ¿Qué me da esta ecuación? Esta ecuación me está indicando cómo varía la corriente en cada tramo de línea en función de la ubicación. Ahora, con estas dos ecuaciones me hago el planteamiento entonces. Primera ecuación, dBx a dx es igual a z por ix. Dix a dx es igual a y por b. Ese es mi sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Y aquí está el incordio matemático. Pasan ese problema matemático y te van a decir, no, estáis mal ahí, porque estáis planteando la ecuación diferencial de una variable en función de... Aquí estáis planteando la variación del voltaje con la corriente. Y aquí la variación de la corriente con el voltaje. Están cruzadas, ¿se acuerdan? Están cruzadas las ecuaciones. Entonces, ¿qué dice el matemático? Dice, oye, ¿y si derivas por segunda vez? Fíjense. Esto es maravilloso. Por aquí, por favor, la matemática aquí la he tratado de llevar a una cosa bien acotada. Fíjense. Derivando por segunda vez, ¿qué vemos? La primera ecuación me queda la segunda derivada del voltaje respecto de x2 será igual, la z se mantiene constante y esto es z por dix a dx. Pero resulta que esta derivada yo la calculé. ¿Cuánto vale? Dx a dx vale I por B. Y por tanto me queda Z por I P. Ahora sí, tengo una ecuación diferencial donde la variable es la misma. Y luego, fíjense, la segunda derivada de la corriente. La segunda derivada de la corriente respecto de x2 será igual a y por la derivada del voltaje respecto de x. He planteado, he desarrollado la derivada respecto de x de esta posición. Pero resulta que esto ya lo conozco. La derivada del voltaje respecto a la ubicación es z por i. Y por tanto me queda z por i por ix. De acuerdo a esto, lo que antes era un problema matemático no muy grato, ahora se transforma en un problema matemático ya bastante más directo. Y por tanto, de aquí, ¿qué ecuaciones me quedan? La segunda derivada del voltaje respecto a la distancia será igual a z por i por el voltaje, y la segunda derivada de la corriente
respecto de la distancia será igual a z por i por i. Ecuaciones diferenciales de segundo. Ahora, que es verdad, yo antes aquí echaba a picar con la ecuación, pero en realidad, después de un tiempo, un alumno dijo, profe, estuvimos 2 clases desarrollando la ecuación diferencial. ¿Para qué? Si al final lo que uno usa es el resultado. Y por tanto, de acuerdo a esto, uno que hace, se va a un libro de derivada y a partir de esas tablas normalizadas, calcula cuál es el valor. De acuerdo a esto, desarrollando estas ecuaciones diferenciales, obtenemos, efectivamente, las ecuaciones. Aquí. La solución de esa ecuación diferencial está aquí. Me queda el voltaje en función de la posición, P sub R coseno hiperbólico tau X, por la corriente, por ZC, seno hiperbólico tau X, para el voltaje, y después para la corriente. Donde, por favor, es verdad, es un incordio, porque aquí no aparecen funciones trigonométricas normales, aparecen funciones desafortunadamente hiperbólicas, porque son parte de la ecuación de segundo grado. Y aquí aparecen 2 constantes, tau, raíz de z por i, y ZC, raíz de z partido. La constante tau es la constante de propagación, de cómo fluye el voltaje y la corriente en la luz. Yo tiempo atrás les comenté el fenómeno de descarga atmosférica y le hablé de este frente de onda o esta onda viajera que se desplaza para ambos lados. Bueno, ¿cómo se desplaza? ¿O cuál es la velocidad de desplazamiento? Está definida. Por tanto, si yo quisiera evaluar el transiente formal en unidad de transmisión, tendría que entrar a aplicar con esto. Ahora, ¿qué cosa es ZC? ZC es la impedancia característica de la línea. Es un valor en ohm que, independiente de la longitud de la línea, tiene un valor acotado. Y por tanto, nosotros, si bien es cierto, calculamos ZC para aplicar este modelo, también calculamos ZC para validar el resultado, para verificar el resultado, que es lo que vamos a comentar en un ratito. Ahora, fíjense, aquí, yo sé que ya la capacidad de asombro se ha perdido. Es verdad, se ha perdido la capacidad de asombro. Ya nada de asombro. Pero fíjense, por favor, tenemos una expresión matemática que nos permite calcular el voltaje y la corriente en cualquier posición de la línea. A la longitud 2,4 kilómetros, a la longitud 233,5 kilómetros, nos da un valor preciso de qué voltaje y corriente hay en cada uno. Ahora, es verdad, a nosotros nos interesa lo extremo. Y por tanto, si yo evalúo X igual L, si reemplazo aquí, donde está la X, reemplazo X igual L, este voltaje se transforma en el voltaje de la fuente y esta corriente en la corriente de la fuente. Y por tanto, de acuerdo a esto, y fíjense por favor, fíjense, ¿puedo? No. Y allá, bueno, programa, fíjense, notemos por favor, si X es igual a L, entonces me queda P sub S es igual a coseno hiperbólico de tau por L por P sub R más ZC seno hiperbólico de tau por L por I sub R. Y el I sub R, el I sub S, me queda IC seno hiperbólico de tau por L por P sub R más, aquí me queda coseno hiperbólico de tau por L por I sub R. Lamentablemente la saga la borré, pero cuando nosotros hicimos la partida de la red de 2 puertas, ¿qué dijimos en la red de 2 puertas? Recuerden, aquí no voy a hacer la intro, ayuda de memoria. P sub S, A por B sub R, más B por I sub R. I sub S
C por I sub R, por B sub R, más D por I sub R. Esto dijimos. Esto es A. Esto es B. Esto es C. Y esto. Es decir, después de toda la matemática gloriosa, imagínense que hubiésemos estado 3, 4 clases en este tema. Y habríamos llegado a eso. Y por tanto, fíjense por favor, la forma es la misma que yo trabajo en el tema de la ganancia. Y por tanto, B sub S, I sub S, será igual coseno hiperbólico de tau por L, coseno hiperbólico de tau por L, ZC, seno hiperbólico de tau por L, y C, seno hiperbólico de tau por L. P sub R, I sub R. Y por tanto, aquí también llegamos a una matriz de 2 por 2. Disculpenlo poco, 2 por 2, se acabó. En un modelo exacto. Y aquí, por favor, hagamos historia. Hagamos un resumen. Efecto Ferranti. ¿Cómo calculo el efecto Ferranti? Si la línea es corta, A vale 1. No hay efecto Ferranti. Si la línea es media, el A, 1 más Z por I medio. Si ahora quiero hacer el cálculo preciso del efecto Ferranti, línea exacta, el A vale coseno hiperbólico de tau por I. Y por tanto, tenemos distintas formas de evaluar el efecto. Ahora, fíjense que si la línea es corta, no hay efecto Ferranti porque justamente la expresión de efecto Ferranti. Tenemos entonces, bajo la mirada de este procedimiento, de aquí por favor me tomé la libertad, fíjense acá, la relación entre B sub S y sub S, B sub R y sub R, trabajando con los parámetros ABCD, con seno hiperbólico y tau L, seno hiperbólico y tau L, y por tanto aquí, ahora aquí sí me he tomado la libertad de hacer una ayuda de memoria de algo. Sí. Cuando puso abajo S igual y S igual, ¿dónde están los cosenos y los senos? Aquí. Sí, lo multiplica en los 4 por DR. Los 4. No, DR y R, DR y R. Claro, fíjate, este parámetro A multiplica B sub R. Este parámetro que está acá, que se llama B, multiplica I sub R. Este parámetro que está acá, lo que no está en voltaje, este parámetro que está acá corresponde a C, que multiplica B sub R. Y este parámetro, o este dato, este número, multiplica I sub R. Por tanto, por analogía, si yo veo la forma, me doy cuenta que este es A, este es B, este es C y este es B. Por tanto, de nuevo, podemos entonces hacer un análisis completo, únicamente trabajando con matrices de 2 por 2. Ese es el tema que yo quiero destacar. Ahora, un dato. Fíjense, sea C un complejo. C un número complejo. Ejemplo, 2 ángulos de 3. O 2 más J5. Número complejo. Por tanto, si C es un número complejo, yo tengo 3 formas de representar. Uno es la forma polar. Y digo entonces que C será C ángulo de φ. Por tanto, yo puedo representar un número complejo a través de la forma polar, módulo y ángulo, donde por favor este ángulo normalmente está en grados. Tengo la forma polar. La otra forma es la rectangular.
Es decir, C es igual a A más JB. Parte real y parte imaginaria. ¿Cómo se relacionan estos dos? Yo sé que para relacionar estos dos, el C, el módulo de C, es A cuadrado más B cuadrado raíz. ¿Y cuánto vale el phi? Tangente a la menos 1 de B partido por A. Y puedo pasar y moverme de un método a otro. Pero hay un tercero que se llama exponencial. Exponencial es una forma distinta de representar lo mismo. Y por tanto le digo acá, C es igual al módulo por E elevado a J phi. Módulo con E elevado a J phi es una forma distinta de decir lo mismo. Polar o rectangular. Y aquí, por favor, el único detalle es que este phi va en y por tanto, fíjense que en las ecuaciones hiperbólicas, si yo quiero pasar o quiero calcular el coseno hiperbólico de un número complejo, aquí les puse la expresión, la fórmula. Coseno hiperbólico de A, aquí le puse en vez de A y B, le puse alfa y beta, para cambiar un poco. Un medio, E elevado a alfa, por E elevado a J beta, más E elevado a menos alfa, por E elevado a menos J beta. Entonces aquí, este término que está aquí es 1 por E elevado a J beta. 1 E elevado a J beta. Y por tanto, esto es lo mismo que decir 1 por ángulo. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el único detalle? Por favor, el único detalle que les pido que recuerden, que este beta es un número que está en radianes. Si quiero pasar de radianes a grados, acuérdense, multiplico por 180 y divido por 2. Y por tanto, de acuerdo a eso, ahí está, yo reemplacé este término, lo reemplacé por ángulo beta. Es exactamente lo mismo. Ahora, si el coseno hiperbólico es así, ¿cómo se calcula el seno hiperbólico? La única diferencia es que aquí, en vez de un más, de hecho en el caso 3, que yo les introducí esto para trabajar esta unidad, trabajamos con esta expresión, para que ustedes internalicen. Ahora, datos de la causa. ¿Puedo ver? ¿Alguien se opone? Fíjense, datos de la causa. Que, por favor, a esto a ustedes les va a servir un montón. En líneas, uno se pierde los cálculos. Se pierde. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber si lo que estoy calculando está bien o mal? ¿Cómo poder identificar un error? Porque uno se puede equivocar. Lo que no puede hacer es no analizar. Y por tanto, fíjense, parámetros. Tengo R de la línea, X de la línea, la admitancia de la línea. Ya demostré los procedimientos de cálculo. Entonces aquí, ¿qué es lo importante, por favor? La reactancia de la línea en un kilómetro va a estar entre 0,3 y 0,4. Entre 0,3 y 0,4, ¿cuál es la media? 0,35. Por tanto, cuando uno calcula, y por favor, no importa la línea, si tiene un conductor, 2 por fase, 3 por fase, da igual. La reactancia inductiva en estas unidades tiene que estar alterada. Por tanto, cuando ustedes calculen la reactancia de una línea y el valor le da 0,6,
Lo que no hay que hacer es seguir calculando. Hay que volver atrás y ver dónde me equivoco, porque tengo un error. Ahora, entre el R y el X aparece la relación X partido por R. Esta está entre 5 y 15. En una línea de transmisión, la resistencia es más baja que la reactancia en un rango que varía en este valor. ¿Cuál es la media aquí? Ahora, por tanto, si yo voy a calcular la resistencia de la línea o la reactancia de la línea, debo tener presente esto para ver si voy bien o no. Ahora, ¿qué pasa con la admitancia? ¿Cómo puedo enterarme que la admitancia está bien calculada? Para la admitancia, calculo la z característica, que es la raíz de z partido por y. Como ya la z la tengo clara que está bien, o es razonable, me falta ver qué pasa con ella, que calculé. Y por tanto, aquí usamos la z característica, la del modelo Z, porque yo sé que esta z tiene que estar entre 280 ohm y 450 ohm. Si ustedes calculan, desafortunadamente, mal la admitancia, y ustedes calculan con esa admitancia mal calculada, la z característica se les va a disparar 800, 1000, 1500. El rango siempre tiene que estar en este valor. Normalmente en torno a 320. Es el rango. 20 para abajo, 20 para arriba, pero en ese rango. Por tanto, este tema, por favor, estas son reglas mnemotécnicas. Son sugerencias o tips para poder ir avanzando en estos casos. Y por tanto, de hecho yo analizo la línea media, donde la z característica no existe, porque la z característica solamente existe en el modelo SAT. Pero les pido calcular la z característica, básicamente para que vayan verificando valores. Y por tanto, si yo les pido calcular la z característica y les da 800 y siguen calculando con ese valor, no, hay que parar, retroceder y ver dónde. Y por tanto, aquí no están solos, no están en soledad con este tema, porque hay temas que se pueden revisar o evaluar si son razonables o no. Si el resultado está fuera de estos rangos, no es razonable. Y si no es razonable es porque lamentablemente tiene un error. Ahora bien, dicho esto, lo que vamos a iniciar ahora, a partir de la próxima clase, es el tema del cortocircuito. Díganos. ¿Cómo se mantienen esos valores entre ciertos parámetros y las líneas son de distinta longitud? Cuidado, fíjate, aquí estoy hablando del por kilómetro. Ya, es unitario. O sea, Aquí estoy considerando un valor de referencia, por unidad de longitud. Ahora, lo que sí es importante es que, independiente de la longitud de la línea, esta z se mantiene igual. Porque por eso se llama característica. Porque hay una correlación. A medida que yo aumento la longitud de la línea, hay una correlación entre la z y la línea. Van, en otras palabras, van a la par aumentando. Se aumenta la línea. O van a la par disminuyendo, se corta la línea. Y por tanto, como suben a la par o bajan a la par, el cociente se mantiene dentro de un rango. Ahora, esto por favor, es conveniente que ustedes entonces adquieran el hábito de revisar, de evaluar si los resultados que están obteniendo son o no son razonables. Ahora, el alcance. Fíjense. Aquí les voy a dejar un momento de jolgorio. Momento de jolgorio. Para que ustedes vean hasta dónde podemos llegar con esto, sería una cuestión maravillosa. Les pido evaluar el siguiente sistema. SEM
barra 1, línea de transmisión, 500 kV, trafo reductor de 500 kV a 220, línea media, trafo de 220 a 110, línea corta, carga. Les doy el voltaje aquí. V sub S, y aquí tengo el V sub R. Empecemos que se lo doy la carga. Si V sub R e I sub R son conocidos, determinar V sub S e I sub S. Aquí tenemos un elemento integrado, ¿cierto? Una red integrada. Entonces, ¿qué hago yo? Línea de 500, modelo exacto. Por tanto, este elemento tendrá una matriz coseno hiperbólico de tau por L, coseno hiperbólico de tau por L, ZC, seno hiperbólico de tau por L, y C, seno hiperbólico de tau por L. Esta matriz la represento como parámetros ABC. Trafo. ¿Cómo es un trafo? El trafo se modela como una Z serie. Por tanto, aquí el trafo será 1, Z del trafo, pensemos que este es el T1, ZT1, 0, 1. ¿Cómo se modela una línea media? A través de tres matrices. Me queda entonces 1, ZL1, 0, 1, 1, 0 y L1, medio, 1, y aquí me queda la matriz. Y aquí me queda la matriz 1, ZL1, 0, 1. Llegué acá, y aquí tengo un trafo. Trafo T2, 1, ZT2, 0, 1. Llego a la línea corta, 1, esta línea 3, esta es la línea 2, esta es la línea 1, L1, 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 esta es L2, línea 2, línea 2, transformador T2 y línea 3. Por V sub R y sub R. Y he calculado en un Swiss Plus el voltaje. Sin malla, sin nada. Hacer malla en el circuito es un suicidio. Yo una vez tuve un estudiante, debía sacar una foto, tuve un estudiante, ¿cierto?, que me dijo: profe, yo me resisto a usar los parámetros ABCD, voy a hacerlo de la manera tradicional, porque yo soy real. Claro, la prueba terminó y todavía iba de primer paso. Entonces aquí, por favor, fíjense, lo que quiero que ustedes dimensionen es que esta red, con lo compleja que es, yo la puedo analizar a partir de solamente multiplicación de matrices de los. Ahora, aquí viene una cuestión esencial. Y por favor, no pretendo aquí desconocer vuestras capacidades, pero necesito que se aprendan esto. Esto les va a entrar en la prueba. Dos matrices. Fíjense que aquí estamos multiplicando matrices en forma recurrente y por tanto hay que tener la habilidad para multiplicar. ¿Cómo se obtiene la matriz resultante de 2 por 2? Fila por columna. Fila 1, columna 1. A1,
por A2 más B1 por C2. Primera fila, primera columna. ¿Sí? A1, A2, B1, C2. Ahí tengo el primer término, el de acá. Estoy en la primera fila, pero en la segunda columna. Por tanto será multiplicar la primera fila por la segunda columna. A1, B2 más B1, D2. Primera fila, segunda columna. Después, aquí, ¿dónde estoy acá? Estoy en la primera columna, segunda fila. Por tanto será la segunda fila multiplicada por la primera columna. C1 por A2 más D1 por C2. Y acá estoy, segunda fila, segunda columna. Por tanto, ¿cómo tengo los términos acá? Multiplicando la segunda fila por la segunda columna. Es decir, C1 por B2 más D1 por D2. Este desarrollo, por favor, es un desarrollo que en este capítulo es un cálculo regular, permanente. Por eso que de aquí viene la palabra, soltar la falange. Hay que soltar la idea. Ahora, si a eso le agregamos que estos números son complejos, porque son complejos, entonces son en la forma polar o rectangular, hay que adquirir cierta destreza matemática. ¿Y esta destreza qué significa en la práctica? Que siempre el tema del tiempo es un tema complejo. Por eso que en las pruebas yo trato de juntar dos bloques para que sea posible desarrollarla tranquilamente. Acuérdense que la prueba 2 tiene un problema de línea y un problema de cortocircuito. Y por tanto, es importante que ustedes vayan en el rodaje. Ahora bien, dicho esto, sí, voy para allá, tranquilo. Entonces, dicho esto, por favor, en el registro de la prueba número 1, tengo a Romina Guay, Diego Arias, Daniel Baeza, Miguel Cerno, Alejandro Garrido, Ángelo Reu y Sebastián Sala. Son los estudiantes que no dieron la prueba. Uno, ¿sí? Entonces, me imagino que se ubican entre ustedes para efectos de... Entonces, como están en el grupo se pueden ubicar para fijar la fecha. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la fecha? Entonces,